tiene que ver mucho hoy en día con esto que llamamos como la idolatría que tenemos los cristianos evangélicos que decimos que no somos idólatras y somos reidólatras, solamente que nuestros ídolos están hechos de carne y hueso y no de yeso. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de este canal llamado Desaprendiendo. Mi nombre es Selene Amador, si ya me conoces, muchas gracias por estar nuevamente en este canal y si no me conocías, mucho gusto y bienvenido. En el día de hoy voy a estar compartiendo una entrevista que me hizo Agustina Danolfo para Instagram. Es por ese sentido que el cual hoy estoy de manera vertical y no horizontal como en los otros videos. Agustina, junto con su esposo Hernán Danolfo y su hija Carola, viajan compartiendo del amor de Jesús por todas partes. En este momento ellos se encuentran en el sur de la Argentina, en donde comparten de manera muy creativa del amor de Jesús y son misioneros urbanos, tienen un corazón enorme. Yo admiro ese corazón que tienen, esa entrega. Y ya hace varios años que los conozco, así que, bueno, sí, no creo que todos los conocen, pero si no los conocen les dejo el contacto abajo en la cajita de descripción para que vayan a chequear su canal de YouTube, su Instagram y demás redes sociales. En esta entrevista que me hizo Agustina y que estoy compartiendo el día de hoy, vamos a charlar juntas del tema de la cobertura espiritual, de qué es, de dónde sale, dónde está en la Biblia y por qué ambas estamos de acuerdo en que la cobertura espiritual en el sentido evangélico y moderno de la palabra no es necesaria. Así que asegúrate de mirar la entrevista hasta el final y compartinos qué te pareció. No te olvides de suscribirte al canal, de darle like al video y de activar la campanita para que te avise cada vez que suba un video nuevo. Ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista. Bueno, vamos a invitar a nuestra invitada de la noche. Ahí le mandé la solicitud, a ver si le llega. Bueno, como les contamos, el tema de hoy es la cobertura espiritual. Es un tema que a mí por muchos años me torturó, por muchos años no entendía bien cómo era la situación. Y bueno, hoy queremos hablar con Cele. ¡Hola! Cele! Me quería Bueno, quedar escuchando las historias de... ¡Qué lindo! Bueno, yo cambio de un bombón a otro, paso así, de un bombón a otro. Yo ando con gente linda, ¿viste? Claro, sí. Sí, está bueno, está Bueno, bueno. Cele, les estaba contando cuál es el tema de hoy y un poco, bueno, agradecerte, como te agradecí la otra vez, por sumarte, por querer traer información, querer traer datos, hablando desde tu lugar, desde tu corazón. Sabes que una de las cosas que me pasan a mí, que cuando hablo de temas controversiales o que a veces a las personas les genera dolor o incomodidad, siempre me hablan y me dicen que hablo desde un enojo o desde un dolor, ¿viste? Y la realidad que yo siempre aclaro, a mí nadie me hizo nada, no estoy enojada con nadie y está bueno que sepan que sale todo desde que se nos fueron, no sé, abriendo los ojos, no quiero usar ninguna palabra ofensiva, pero revelando ciertas cosas que hacían que bueno, uno vaya redescubriendo y un poco ahí indagando. Así que, bueno, Selene, gracias Cele, como te digo yo, gracias por tu corazón y como les contaba a todos, hoy el tema es la cobertura espiritual. Así que bueno, sin más preámbulos, bueno, Cele es la personita que la otra vez hicimos el vivo de lo que sería el abuso espiritual, nos dejó la cabeza explotada. Yo después de ese vivo tuve que pedir perdón a varias personas porque me di cuenta que había sido abusiva espiritualmente por estar dentro digamos, de una, no quiero usar palabras ofensivas, pero de una institución donde había que llevar adelante muchas cosas y sin darme cuenta generé eso también, así que me sirvió un montón. Así que bueno, sin más preámbulos, Cele, lo primero que yo quiero que cuentes y que con lo que sepas o lo que conociste, ¿de dónde salió esto de la cobertura espiritual dentro de lo que es la doctrina evangélica? ¿Sí? Si bien está bueno aclarar que es un término o un pensamiento o una forma muy del cristiano evangélico, no conozco a algún católico que me haya hablado de la cobertura espiritual, ni tampoco en otro tipo de religión. Hablé con musulmanes, hablé con judíos. Corregime si me equivoco, creo que es algo que es muy nuestro. ¿De dónde surgió dentro de la doctrina evangélica, dentro de la doctrina, cristiana evangélica? ¿Dónde salió esto de la cobertura espiritual? Bueno, ¿Y antes qué que es nada, también? ¿Y qué es? ok, ¿qué es y de dónde salió? Bueno, antes que nada, gracias por invitarme, siempre es un placer, así que nada, más que contenta de estar acá, de poder compartir lo poco o mucho que sé con todos ustedes y como decías recién, todo esto lo estamos compartiendo no desde un lugar de enojo, no desde un lugar
simplemente de querer destruir la teología de los demás, sino desde nuestra experiencia y porque apuntamos a una iglesia sana. No es que estamos en contra de la iglesia, sino que queremos una iglesia sana. Y para que primero sane hay que exponer, o sea, hay que decir que está mal. O sea, si vos vas al médico porque tenés determinado dolor y tenés una enfermedad muy grave y el médico te dice que no tenés nada y te da una medicina que no es, vos te vas a terminar muriendo porque no te dijeron lo que pasaba. Entonces, estamos hablando de estas cosas simplemente porque son cosas que pasan y, o sea, no es que vamos apuntando con el dedo, sino que, como decías vos, también esto nos señala a nosotras, ¿no? Y a cada uno de los que estamos hablando de esto. Así que nada, Genial, esa aclaración quería hacer. genial, me encanta. Así que entrando ahora un poquito en tema, la palabra cobertura, este concepto de la cobertura espiritual, en realidad el significado es tan amplio que no existe una sola definición, por así decirlo, depende a qué persona le preguntes. Es bien típica de la iglesia evangélica, como decías vos, y opera de la misma manera que las denominaciones. Entonces, hay algunas iglesias evangélicas que se manejan con el tema de las denominaciones y otras, que son las que no tienen denominación, se manejan con el tema de la cobertura. Es básicamente el mismo concepto, ¿no? O sea, en el sentido etimológico, cobertura significa justamente cubrir, proteger, estar cubierto por algo. Y en el sentido más evangélico, tiene que ver con la idea tradicional, ¿no? De lo que es la cobertura espiritual. Significa que hay un apóstol o cualquier ministerio, o sea, no importa, pero por lo general son apóstoles o profetas los que dan esta cobertura espiritual, que a cambio de una suma de dinero o de fama, a veces no piden dinero, por lo general siempre piden una suma mensual que se les envíe, para que uno diga estoy bajo la cobertura del apóstol X o del profeta X o del pastor X. A cambio de eso, ¿no? Se les dan acceso a determinados cursos, a veces a determinados materiales. A veces, muchas veces esto pasa sobre todo en Argentina, o sea, que es lo que yo conozco, quizás pase también en otros países, ¿no? Pero se los ayuda también con lo que es el fichero de culto, ya que es, como es de iglesias sin denominación, o sea, de las no denominacionales, de las que no tienen una denominación, por así decirlo, se las ayuda con todo lo que es el fichero de culto, toda la parte legal es mucho más fácil si vos te asociás a alguien que te dé cobertura, porque tenés el mismo fichero de culto que los demás y toda la parte legal es mucho más fácil también. Así que básicamente tiene que ver con eso, con si bien a veces se lo quiere como espiritualizar al concepto, pero básicamente es una persona que a través de una suma de dinero te da el acceso, por así decirlo, a decir estoy bajo la cobertura del pastor, apóstol, profeta X. No, y está re bueno también poder aclarar y decir de que, porque justo ahí vi una, dice, pero ¿de qué iglesia estás hablando? Primera vez que lo escucho, qué bueno, quiere decir, Moni, que vas a un lugar muy sano, si es la primera vez que lo escuchás. Está bueno aclarar que a veces no tiene que ver solo con la cobertura económica de una iglesia a otra o de un movimiento a otro, sino también a veces tiene que ver, por ejemplo, muchos casos de personas que me escriben bueno, quieren hacer un grupo social, salir a darle de comer a la gente, salir a hacer cosas en el barrio, y que el pastor de su congregación no le dé esta cobertura espiritual y les prohíban esa actividad, y la gente se crea que porque no tiene esa cobertura no puede salir a la calle a hacer esa función. Entonces, no solo estamos hablando de institucionalmente, sino también, como decías vos, manipular ese concepto para decirle a la gente qué hacer y qué no, y para manipular, bueno, esto es de Dios y esto no. Entonces, bueno, un poco también aclarar eso. Claro, o sea, como mencionaba al principio, la definición de cobertura es tan amplia que a veces como que
sí, es esto que explicaba recién, pero también para muchos significa tener el permiso del pastor para hacer determinadas cosas, o tener, sí, el aval del pastor para hacer determinada actividad, y las personas se creen que si el pastor no me autoriza a hacer determinada actividad o ir a determinado lado, no tengo cobertura. Y el No, y a problema, veces, perdón sí, que te interrumpo, sí, no te sí, olvides la idea, y a veces también es duro esto, porque muchas veces ni siquiera dan, por así decir, la cobertura en una carrera, en una misión. De esto le pasa mucho a los misioneros cuando se quieren ir a algún lugar, no tienen esta cobertura, o no te la doy, o no te la pienso prestar o dar, no sé qué palabra usar, y quedan muchos misioneros tirados, por así decirlo, solos en los lugares bueno, que van. claro, y eso era justamente a lo que iba, así que estamos en sintonía. El problema es justamente ese, ¿no? Que se presenta como que la persona que no tiene cobertura, ya sea cualquiera de las dos acepciones o de los dos conceptos que expliqué recién, como que está en maldición. Entonces, si no tenés cobertura, estás solo, y si estás solo, entonces puede venir el diablo, y eso me lo han dicho a mí, o sea, te dicen, o sos gallina sin cabeza, ¿no? Como cosas así, y frases evangélicas eh, para este concepto que ni siquiera es bíblico. ¿Me escuchás, Ele? Sí, 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 te escucho. Ok, genial. Pensé que ibas a seguir Ahí está, hablando, ahora porque sí, te había cortado un poquito. ok, me colgué con algunos comentarios. Claro, que ni siquiera es bíblico, porque estaría bueno que nos Está bien. cuentes un poco, que nos cuentes un poco de dónde salió ese concepto dentro del mundo cristiano evangélico. Por Ujú. ejemplo, ahí leía recién un comentario que dicen, cuando querés ir a pedir un consejo a otro pastor, que tampoco te den ese aval o esa autorización para ir a hablar con otra persona que te pueda aconsejar, Claro. también tiene que ver con esto. Cele, pero ¿de dónde salió esto dentro del mundo cristiano evangélico? Es la gran pregunta, ¿de dónde salió todo esto? O sea, si vamos a un sentido bíblico, no hay ningún fundamento bíblico, no existe. O sea, puedes buscar el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, no existe. El concepto de cobertura no es bíblico. O sea, la palabra yo me la anoté acá porque me la iba a olvidar si no. La palabra que se usa para usar cobertura en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo es katakalupto, con K. Y significa siempre cubrir alguna parte del cuerpo. En ningún momento, cuando la Biblia menciona cobertura, habla de estos conceptos modernos, o sea, no hay ningún sentido bíblico. Pero como estas personas son muy vivas y saben que no está en la Biblia, ¿qué hacen? Se agarran de ejemplos bíblicos y dicen lo de, por ejemplo, lo de Pablo y Timoteo, lo de Elías y Eliseo, ¿no? De conceptos, pero que no tienen nada que ver, o sea, que están bien, o sea, si vos querés tener una relación con un pastor o un líder que sea como Pablo y Timoteo, qué sé yo, está bien. El problema es lo que, o sea, todo esto que se creó, que es extra bíblico, que no está en la Biblia, y lo que conlleva esto de maldecir a las personas o decir que están malditas porque no tengan una cobertura de ningún pastor. Y también otra de las definiciones, antes de que me olvide, de cobertura o de los enganches, por así decirlo, es que muchas veces se plantea que si vos tenés la cobertura de determinado apóstol o de determinado profeta, o cualquier ministerio, esto no es en contra de ningún ministerio, eh, vas a poder, se van a activar determinados dones en los cuales se mueve ese profeta o ese apóstol. Entonces, claro, imagínate, es como que tienen la receta mágica, ¿no? Es como que de repente ellos descubrieron la fórmula de cómo hacer que, no sé, que estaría, o sea, que te plantean como que si estás bajo la cobertura, entonces vas a ver milagros a nivel económico, milagros, o sea, vas a ver muertos que resucitan, o sea, depende, como que vas a estar bajo el paraguas, digamos, de ese ministerio y de los dones que clasifican a ese ministerio. Entonces, claro, imagínate que si yo voy y te digo algo así, suena como, hasta como una, no quiero decir nada, pero suena hasta como un enganche de estafa piramidal, viste, que te dicen como que no tenés que hacer nada, vos vas a recibir plata y vos nada, vos tenés que poner y vas a recibir solo. Y básicamente es eso, te plantean que si vos envías determinada suma de dinero, vos sin hacer nada, ya está, vas a recibir por estar bajo el paraguas de ese ministerio
los dones o lo que sea característico de ese ministerio. Y Mm. también, o sea, ya vimos que no es bíblico, o sea, no hay ningún concepto en la Biblia que sea parecido. Y cuando se agarran de los ejemplos de Elías y Eliseo, de Pablo y Timoteo, etcétera, no tiene nada que ver con lo que enseñan tampoco. O sea, suena muy lindo en el discurso, pero en la práctica significa otra cosa. Y tampoco este concepto es ético. Imagínate si yo descubro la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Descubro qué es lo que tenés que hacer para que se sane el cáncer, resuciten los muertos, tengas milagros económicos y financieros, etcétera. Y yo te pida a vos, que sos mi hermana en Cristo y que estamos en el mismo equipo y que somos parte de la misma iglesia, que me pagues por eso. O sea, no, ni siquiera es ético. O sea, Tal cual. no tiene sentido. Entonces, yendo a tu pregunta, que no me lo olvidé, quería hacer estas aclaraciones. Esto principalmente surge, y esto quiero aclarar que no estoy en contra de los apóstoles y los profetas, yo creo en los apóstoles y en los profetas, pero todo este movimiento de la cobertura espiritual, como se entiende hoy en día, surgió en los años 80, con el movimiento apostólico y profético. Si bien surgió así de manera orgánica, no hay una persona que sea como el padre de esto. La primera persona que le pone nombre a este concepto fue Bill Hamon, que también quiero aclarar, me encanta Bill Hamon, me encanta lo que enseña. Yo creo que cuando él escribió esto y postuló esto, no lo hizo con una mala intención, simplemente pensó que, o sea, imagínate, o sea, el concepto tradicional de cobertura, tener una relación con alguien que tenga más Sí, experiencia que vos. que de hecho yo creo, no lo conozco, pero vamos a encontrarle el lado bueno. Uh-huh. Creo que en ese momento habrá querido cumplir con esto que la cobertura es cubrir y proteger, como diciendo, bueno, Uh-huh. yo quiero cubrir y proteger en esta área del cuerpo de Cristo, que era lo apostólico, lo profético, lo que él tanto practicaba, y que Claro. creo que en ese momento habrá querido decir como, bueno, quiero acompañar, quiero ayudar y cubrir y proteger a las personas que puedan estar viviendo este tipo de cosas. Supongamos, ¿no? Que no lo hizo con una mala intención. No lo Uh-huh. conozco, pero vamos a darle como la derecha en cuanto Uh-huh. a eso, que en un principio, si quisiera cubrir y proteger como el significado lo dice, hubiera estado buenísimo, ¿no? Claro, claro, totalmente. A mí, y quiero aclarar, yo siempre menciono a Bill Hamon, es una persona ya mayor, me encanta lo que él escribe, me encantan todos sus libros, los leí todos, pero bueno, él fue el que le puso nombre, no es que lo inventó, le puso el nombre a algo que ya existía, no es que él lo inventó, simplemente le puso este término. Eh, pero bueno, la realidad es que eso se deformó y tiene que ver mucho hoy en día con esto que llamamos como la idolatría que tenemos los cristianos evangélicos, que decimos que no somos idólatras y somos reidólatras, solamente que nuestros ídolos están hechos de carne y hueso y no de yeso, pero somos idólatras. Entonces esto se fue transformando, algo que surgió como una idea buena, como una idea, yo hasta pienso hasta de familia, ¿no? Porque vos decís, uy, qué bueno que haya alguien con más experiencia, que nos esté protegiendo, nos esté cubriendo, podamos tener relación, o sea, surgió como algo bueno, se transformó en realidad, en la actualidad, en una especie de idolatría. O sea, yo he escuchado testimonios de personas que dicen o sea, que el apóstol o el profeta que les da cobertura casi como que es un semidios, ¿viste? Como que tienen que viajar una vez al año al país de donde es, o tienen que enviar dinero, y un montón de cosas que no sé hasta qué punto está bueno, ¿entendés? Y ahí como dice él ahí, tiene que ver mucho con, si no te sujetás a esto, entonces también está ese riesgo, ¿no? Porque suponete, ¿no? Que alguien tenga cobertura, pero empieza a enseñar algo diferente y ya no está sujeto y pueden sacártela y encima ellos te enseñan que si no tenés esta cobertura, estás en maldición. Entonces se empieza a transformar en una especie de control y también se empieza a transformar en una especie de identidad, porque muchos te dicen, lo primero que te preguntan es, ¿y quién es tu cobertura? Como si fuese tu DNI, o sea, y se transforma en una especie de identidad. Y
es muy triste, o sea, porque lo primero que te preguntan, a mí me lo preguntan siempre, ¿y quién es tu cobertura? A mí Y- también, Celi, imagínate que a nosotros nos llaman de diferentes congresos o actividades y lo primero lo primero que te preguntan, bueno, contanos cuál es tu cobertura, bajo la sujeción de quién, y es muy difícil poder explicar todo eso cuando uno no solo que entendió esto, sino que, bueno, creo que es a viva voz que nosotros no estamos bajo, como se dice, ninguna cobertura. Ujú, Sí tenemos cobertura, que es la Iglesia de Cristo, es las personas, son familias, son vínculos ujú, que tenemos. Yo tengo la cobertura de mis hijas, de mis suegros, de ujú, mi familia, de hermanos en Cristo. Tengo la cobertura de la Iglesia de Cristo que aporta en oración, que aporta económicamente, que aporta en diferentes actividades. En realidad estamos cubiertos. La cobertura de cubrir y proteger es real. Lo que ujú. estamos planteando es la manipulación de ese término que en realidad no es bíblico, no existe y que salió de un movimiento, como dijiste vos, en unos años atrás. Ujú. Entonces está bueno poder aclararlo porque en realidad es un mito, no necesitas, o sea, la cabeza es Cristo. Entonces es tremendo también eso no poder explicarlo cuando uno lo tiene que explicar porque decirle a alguien que te está invitando a un evento, un congreso, no, no tengo cobertura, la cabeza es Cristo y mi cobertura es la iglesia de Cristo en general, el Claro, mundo, la iglesia en el mundo. Es muy duro poder decirlo. claro, totalmente. Y aparte en la Biblia, sí, a los que les gusta la Biblia, ¿en dónde está esto en la Biblia? Vayan a 1 Corintios 3, que Pablo les dice, o sea, ¿por qué se están peleando por esto? Entre ustedes hay divisiones diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, es tal cual lo que pasa con la cobertura. Dice, no, yo soy del apóstol tanto, no, yo soy del pastor fulano, no, yo soy de la profeta tanto. Es lo mismo, o sea, ¿quiénes son? O sea, ¿quiénes son esos profetas, esos pastores, más que servidores de Cristo? Y por eso hablaba de esto de la idolatría, porque, o sea, como que alguien se pone a la altura de Cristo, como pudiendo dar algo que solo da Jesús. O sea, que no hay Sí, otra tal cabeza, cual. no hay No, otro. no, sería mentir, porque estamos ofreciendo una cobertura que no podemos dar, que no tenemos. Es como que yo ahora te diga, Cele, te voy a cubrir con $50.000 cuando no los tengo. Claro. Entonces es básicamente mentir. No, vuelvo a decir, para no sonar duro, no digo Ujú, que todas las personas que lo planteen lo estén haciendo a propósito mintiendo. Hay muchas personas que lo decíamos o lo decimos y lo practicamos porque nos lo habían enseñado así. Pero ujú. básicamente es mentir, porque no tenemos tal cobertura, no existe, no hay nada que yo pueda hacer para cubrirte a vos en este tipo de situaciones. La única cobertura que yo podría entender es la del amor. Orar, Claro. llamarte, si tenés hambre, llevarte un plato de comida, si te echaron del laburo, cubrirte con mi plata. O sea, creo que la cobertura en la Iglesia de Cristo es mucho más amplia que este tipo de cobertura de la que estamos hablando. Claro, totalmente. Y se enseña esto, como decían ahí en los comentarios recién, se camufla, uno no se da cuenta de estas cosas al principio. O sea, al principio está tan relacionado con la paternidad, que esto hablábamos un poquito hoy, no me voy a meter tanto en ese tema, pero está muy relacionado. Uno dice, sí, entonces esta persona es mi papá, pero también mi papá es Cristo, entonces es como que tengo dos padres, ¿no? Entonces, yo no estoy diciendo con esto que si sentís a alguien que tengas una relación de padre, qué sé yo, lo llames así, pero cuando es impuesto a punta de pistola, de si vos tenés que decirme padre, tenés que decirle padre al apóstol, madre a la profeta, cuando ya se impone eso, yo he conocido, o sea, yo he visitado lugares en donde me decían, vos tenés que llamar a la profeta madre porque si no es pecado. O sea, me han llegado a decir eso. Entonces, ya cuando es algo impuesto y algo que uno no Y elige, cuando es usado para manipular, porque yo creo que el pastor es un don, la Biblia lo habla como un don, como recién ponían ahí el don del liderazgo, decían, para ser líder tengo que sujetarme. En realidad la palabra líder, la Biblia en Corintios, en Efesios, habla de un don. El líder es aquel mm, que es visionario, que va al frente, que puede traer ideas al lugar, no es el líder como está planteado en nuestras congregaciones. Otro día podemos hablar de los dones, pero sí, el pastor es un don, es una cualidad que tiene en el ujú, corazón de cuidar a la oveja, de amarla, de protegerla. Puede tener un lado paternal y un lado maternal en cuanto a las pastoras. El punto está
cuando esa paternidad o esa maternidad es impuesta para manipular y decir tenés que hacer lo que yo te digo. Creo que para que la otra persona se convierta en tu papá, ya sea emocional o espiritual, tiene que ser orgánico, elegido, no puede ser impuesto. Entonces, a eso nos referimos básicamente. Claro, claro, sí, y te acordás que en el vivo pasado hablábamos del abuso espiritual, y justamente este sistema es el caldo de cultivo para el abuso espiritual. ¿Por qué? Porque empiezan manipulándote, y no estoy diciendo que a veces las personas fueron mal enseñadas, como hablábamos en el vivo anterior, ¿no? Muchas personas lo hacen sin la intención de generar todo este abuso y esta estructura que sostiene el abuso espiritual. Pero hay otras que sí, o sea, siempre en la punta de la pirámide hay gente que es muy consciente de lo que hace y que obtiene mucho beneficio, tanto económico como poder, como, bueno, un montón de cosas. Entonces, a lo que iba con todo esto es que muchas veces las personas se nos enseña de paternidad y todo eso, pero si bien muchas personas lo hacen con buenas intenciones, otras lo hacen, como explicábamos en el video anterior, no estudiando, o sea, cuáles son tus heridas. Y eso es lo más triste, porque si saben que tenés heridas desde el lado de que te abandonaron o que... Entonces, esas son las personas que quizás más captan y a las que más les cuesta salir, porque relacionaron la imagen y es tan triste, ¿no? De un padre terrenal con su padre espiritual y se hace toda una mezcla ahí y terminan súper lastimados después y les cuesta muchísimo salir. Entonces es muy triste esta situación. Tal cual. Y también está bueno poder aclarar que no siempre, porque nosotros, la otra vez yo aclaraba que hay muchas personas que se enojan porque hablamos de pastor, pastor. Voy a dar mi punto de vista, vos, Cele, no te hagas cargo de esto que voy a decir. Es mi opinión, vos después retame, dame chachá en la cola o decir lo que quieras. Dale. ¿Por qué hablamos del pastor y parece que atacamos al pastor? Porque lamentablemente en este sistema piramidal se dejó al pastor ahí arriba y se lo puso como posición única, firme, fuerte, y va todo como que todos los tiros van para él, pero porque se lo puso en ese lugar. Entonces, sí o sí, naturalmente va todo ligado para ese lugar sin la intención de querer matarlo y atacarlo, sino que quedó ahí. Y por otro lado, esto también a veces pasa no solo en los pastores, sino también en los líderes. Si bien, vuelvo a repetir, el liderazgo es un don, pero como entendemos por líder dentro de nuestras instituciones, el líder a veces, quizás el pastor no es así, quizás el pastor no es abusivo, quizás el pastor no es así, pero los líderes después como que se les sube el poder a la cabeza y se ponen en esa posición. Mi teoría es que si vos tenés un pastor abusivo y demás, por lo general el líder va a bajar esa línea. Entonces, a veces no es tu pastor directo, pero es la persona que está a cargo tuyo, tu líder, y también son personas que bueno, que lamentablemente están mal enseñadas. Entonces, no es que atacamos a los pastores, no es que le queremos dar con un caño, sino que, bueno, quedaron en ese lugar de la pirámide y se los puso en un lugar como de superioridad y les cayó todo a ellos, pero bueno, tiene que ver con eso. Tal cual, sí, estoy de acuerdo, te segundeo en esa. Y en Argentina es así, o sea, de los pastores, hay alguna, depende de las denominaciones, te digo, quizás en Centroamérica se vea más el tema de los apóstoles, no tanto en Argentina, si bien hay algunas iglesias que sí, pero en sí no estamos atacando a ningún ministerio en particular, sino que esto también aplica hasta para cualquier otra religión, o sea, esto no es único del cristianismo y hasta también aplica. El otro día estaba mirando un documental que creo que estaba en Netflix, no me acuerdo, que habla de cómo funcionan las sectas, se llama Seduced, como seducidas, el nombre en español creo que es así, y que el funcionamiento era básicamente lo mismo, o sea, era como que, y no era un movimiento religioso siquiera, era como un movimiento medio de la nueva era, medio de nada, como que no estaba involucrado la religión en un sentido estricto, pero el mecanismo era el mismo, entonces estamos en contra de eso. Es terrible, porque está buenísimo lo que decís, porque el mecanismo es de las sectas. Y el otro día, no tengo nada en contra de la yoga ni demás, pero el otro día una persona me contaba
que me dijo, mirá, no sucede solo en el mundo cristiano. Yo una vez fui a un seminario, a un retiro de yoga y bueno, y había toda una manipulación, hacían un montón de cosas. En realidad nosotros estamos adquiriendo conductas de personas que usan esto para manipular, y es re loco porque tenemos un montón de mezcolanzas, tenemos mezcolanzas de la brujería, mezcolanza de lo que fue el catolicismo, mezcolanza de las sectas, entonces se hace como un combo bastante importante, así que está bueno poder aclararlo, que no tiene que ver con algo que Dios haya planteado, mucho menos en Cristo, y que es algo que uno no tiene como la cobertura para dar. Cele, te hago una pregunta con respecto al tema, ¿no? Con respecto a la cobertura espiritual, con respecto a todo esto que estamos hablando. ¿Qué pensás con respecto a cuando hay una iglesia que tiene una visión? Entonces se habla de la visión, la visión, la visión, la visión, y bueno, se mete visión, 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 visión con B corta, visión, visión, hasta en la sopa, y naturalmente se empieza con esto de manipular con respecto a la sujeción, con respecto a la cobertura espiritual y un montón de cosas, por la visión, para poder llegar a pleno con eso. ¿Qué pensás con respecto a eso? Wow, sí, es muy interesante eso, porque en realidad la visión, básicamente, en lo que es la definición actual de lo que es la visión, es prácticamente proyectos a corto, mediano y largo plazo que tiene la iglesia local. O sea, cada iglesia local tiene diferentes proyectos según lo que Dios le dijo principalmente al pastor fundador de esa iglesia. Y no está mal tener proyectos, todos tenemos que tener proyectos, o sea, es algo muy sano, yo siempre lo enseño, o sea, que está bien que vos tengas proyectos a mediano, corto, mediano y largo plazo, me parece genial, es algo que está bueno. El problema radica cuando la visión puede transformarse en un ídolo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que como ya sabemos hacia dónde vamos y ya sabemos que queremos estar ahí, qué sé yo, primeramente se deja de orar por si Dios quiere hacer algo diferente, o sea, como que ya sabemos a dónde queremos ir, ya está, ya es ese nuestra meca, nuestro objetivo. Y segundo, y más grave, es cuando las personas son alentadas a que ¿cómo decirlo? Como que metan todos sus proyectos, todos sus sueños, todos sus objetivos personales dentro de esa visión de una iglesia local. Y ahí es muy peligroso. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿qué pasa? Yo he conocido, que te comentaba hoy, he conocido un caso de una iglesia que tenía una visión de tener una escuela y que esa escuela iba a ser, bueno, no me acuerdo, pero una visión de una escuela. Entonces, ¿qué pasaba? Me acuerdo que la pastora una vez dijo, mira, falta desde el púlpito, dijo, hay que orar porque esta visión que nos dio Dios, y faltan profesores de biología, de geografía y de inglés. Que los que son profesores saben que en Argentina siempre, en todas las escuelas, o sea, siempre está en listado de emergencia esos 3 profesorados, siempre faltan porque nadie quiere estudiar esas carreras. Entonces, ¿qué pasó? Hubo jóvenes de esa iglesia en particular que quizás estudiaban, no sé, arquitectura o algo totalmente diferente, o que estudiaban sonido o algo así, que cambiaron lo que estaban estudiando, cambiaron de carrera y se pusieron a estudiar eso. Y obviamente, o sea, los resultados no fueron buenos. O sea, imagínate que estás como subastando o poniendo, ¿no? Sacrificando algo que quizás estabas estudiando, que era lo que vos de manera personal querías, y entonces se empieza a manipular, porque como hay que obedecer la visión de la iglesia o la visión de la cobertura que nos dan, es como que te enseñan, ¿no? Que tenés que, se sacan versículos, dicen, no, tenés que morir a vos, tenés que sacrificar, porque el que si sacrificás Dios te va a rebendecir, y cosas que suenan tan lindas, o sea, desde el discurso suena hermoso. Me encanta la frase que dijo Hernán, ahí la fijé. Te dicen visión más visión es división. Vos en un momento contaste de este lugar que dejaron de estudiar una carrera, ando con mi virome porque estoy anotando ahí, dejaron una carrera para sumarse a la visión de un colegio. Ponele que hasta ahí te banco, bueno, vamos rumbo a un colegio, gravísimo igual que tengas que dejar de estudiar lo que te gusta por otra cosa, pero de verdad, a mí me ha pasado de hablar con personas que les sucedió, de que la visión de la iglesia era crecer en número, entonces era una iglesia de mucha actividad, de mucha demanda,
Y una persona que va a la universidad, que va a la facultad, no puede participar de todas las reuniones, de todas las, si sos líder, de todas las reuniones de líderes, de todas, y llegar a decir, mira, la facultad te está separando de Dios, te está separando de la visión, te está separando del propósito que Dios tiene para tu vida. Es gravísimo. Conozco personas que dejaron de estudiar por la visión de la iglesia. Sí. Aparte, imagínate, yo siempre digo esto, ¿no? Imagínate si ocurre el milagro y se convierte Messi, por decirte, o cualquier futbolista. ¿Le vas a decir que tiene que dejar de jugar al fútbol porque tiene que llevar gente o sea, es una locura? Es una locura, porque nunca se vio los lugares como el fútbol, el arte, la universidad, tu trabajo, no se los vio como campos misioneros. En realidad, para mí, una persona que trabaja en una fábrica es un campo misionero, y la visión tendría que ser de empoderarla a esa persona que trabaja en una fábrica para que sea el misionero de la fábrica y lleve la palabra y sea el que contagie ese lugar. Y si juegas al fútbol, y si te gusta el arte, y si te gusta, no sé, la medicina, si te gustan los números, la contaduría, lo que fuese, estaría re bueno que podamos enseñar de tal forma que la gente pueda ser iglesia en el lugar donde está, y que pueda como empoderarse para poder llevar ese lugar. Lo que pasa es que nos encerramos en nuestras cuatro paredes, y el único lugar donde se sirve y donde sos como, tenés la cobertura, es en las actividades de tu congregación. Como decían recién, no puedo ir a la actividad de otra iglesia, no puedo como, y si compiten las actividades, te ponen en esto de no vayas porque pusieron la actividad cuando la teníamos nosotros, como que bueno, toda esa cuestión. Sí, tiene que ver, como están comentando ahí, con algo bien característico de las sectas. Y nuevamente vuelvo, porque alguno más se está conectando ahora y está diciendo que la iglesia cristiana es una secta. No, lo que estoy diciendo es que la manera, el modus operandi que a veces tenemos, se parece mucho a los de las sectas. Y una de esas características tiene que ver con aislarte, ¿no? Con aislarte de tu familia porque no entienden la visión, y el que se va de la iglesia es aquel que no lo entendió. Una vez yo he escuchado que a los que se iban le decían, ay, son piernas ortopédicas perdidas por ahí, como que se cortaron del cuerpo, o sea, una cosa, una locura total, y es tristísimo, o sea, al fin y al cabo, te terminan aislando y te terminan haciendo lo que, el coco wash, le dicen acá, el lavado de cabeza, que vos decís, terminamos conociendo más de la visión de la iglesia, y con visión de la iglesia me refiero a estos objetivos que tiene la iglesia, que a tener una relación con Jesús. O sea, no sabemos, sabemos mucho quizás de religión, pero no de espiritualidad, y sobre todo de lo que se llama, lo que yo le digo, autonomía espiritual. O sea, de la responsabilidad que tenemos para hacernos cargo de la responsabilidad, del privilegio de saber que todos tenemos libre acceso al Padre. Tal cual. Sí, te interrumpí, vos seguiste, yo me iba a mandar mi bocado. No, es que... Sí, dale, seguí. No, seguí vos, que me encanta escucharte. No, iba a mencionar que se agarran muchas veces de Proverbios, espera que lo tengo acá anotado porque yo me olvido, Proverbios 29:18, que dice que el pueblo sin visión perece. Entonces, ¿qué pasa? Se enseña que si una persona cristiana no tiene una iglesia local con una visión específica, es una persona que anda solo por el mundo, confundido, que no sabe dónde ir, etcétera. Sin cobertura. Sin cobertura. Le va a caer un piano en la cabeza. Sí, el llanero solitario, hay un montón. Sí. Por eso después la gente cree, las personas creemos, como yo que creía, que depende, lo que me pasaba en la semana tenía que ver con este tipo de cosas. No, me echaron del laburo porque no me sujeté. Choqué el auto porque no hice caso. Y después predicamos ese Dios, un Dios meritocrático. Entonces la gente le echa la culpa a Dios de, no sé, del hambre de África, de la pandemia, cuando en realidad hay muchas cosas que son responsabilidades nuestras. El hambre de África es la responsabilidad nuestra de un mundo egoísta. La pandemia es fruto de que estamos detonando el mundo. Y este tipo de enseñanza de la cobertura espiritual y de la sujeción hacen que en la semana o en la vida cotidiana creamos que hay cosas que nos pasan por eso. Es gravísimo. Mirá lo que me pasó un día. Una vez conocí una mujer que tenía
le nació un hijo discapacitado. Y a ella le habían dicho que era fruto de los pecados que ella había cometido en su vieja vida, y bueno, y la no sujeción y un montón de cosas más. Wow. Imagínate la carga que tenía esa mujer. Entonces Hernán le dijo, si fuera así, todos tendríamos que tener hijos discapacitados, y por otro lado, ¿qué tiene de malo tener un hijo discapacitado? O sea, ¿qué es malo tener un hijo discapacitado? Entonces, claro. Es gravísimo esto de la cobertura y la sujeción, cómo se plantea, porque se distorsiona un montón y tenemos gente esclavizada, asustada, con temor y creyendo que es Dios el que le está haciendo eso. Es un bajón. Sí, sí, y termina siendo una superstición casi. Que yo tengo ahí en Instagram, tengo una historia destacada que pedí que me manden todas las supersticiones cristianas que conocen, y esa es una, ¿no? Que si no tenés cobertura, te pasan un montón de cosas, que si desobedeces, entonces te viene. Yo hasta he escuchado, mirá esta es graciosa, que si hablabas mal del pastor, te salían verrugas. Eso lo llegué a escuchar. O sea, no. O sea, cosas así que suenan más a brujería o a supersticiones que... Y también otra de las cosas negativas de todo esto del tema de enseñar la visión casi como un ídolo, y el tema de la cobertura, es que te desempoderan en vez de empoderarte. Sí, te hacen tener miedo todo el tiempo. Tengo miedo porque ahora no sé... En vez de empoderarte y decirte quién o sea, quién sos ¿Quién en te el Señor. cubre? ¿Quién te cubre? Porque te cubre Cristo. Totalmente. Porque la cobertura espiritual de Cristo, no estoy hablando de que Dios te cubre y que te eviten que te choquen el auto, no. Estoy hablando de la cobertura espiritual real. Si nos enseñaran quién nos cubre, quiénes somos y cuál es nuestra identidad en Cristo, no nos para nadie. Lo que pasa que, bueno, a veces no sirve tener gente empoderada, porque, claro, te revoluciona, ¿no? Y obviamente no gusta. Es que esa es la verdadera cobertura, no hay otra. O sea, si te vienen a decir que necesitas la cobertura de tanto, que tenés que dar el diezmo ahí, como están diciendo, al pastor fulano para tener la cobertura, para empezar a moverte en milagro, mentira, o sea, te están mintiendo, y eso no forma parte del corazón de Dios. Ya tenemos cobertura, o sea, ya fuimos llenos, tenemos al Espíritu Santo dentro y sobre nosotros. O sea, en Hechos, lo que habla es que ya fuimos, ya vino el Espíritu Santo sobre nosotros, ya había venido dentro de los apóstoles que estaban ahí, y luego vino sobre. Entonces ya tenemos esa cobertura, ya vino el Espíritu Santo sobre nosotros, y ahora el desafío es aprender a cómo caminar en esta nueva identidad. Por eso Pablo en sus cartas habla tanto de renovar la mente, porque tenemos una cobertura, la mejor de todas, tenemos mejor que Swiss Medical, no, mentira. Tal cual. Pero tenés la mejor cobertura del mundo, o sea, tenés la cobertura del Espíritu Santo y quizás no lo sabés. Podés vivir toda tu vida como si nada. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer ese trabajo diario de renovar la mente, de pensar, de ser conscientes de que tenemos la mente de Cristo y cómo pensaría Cristo sobre esto, y hacer carne todo eso que ya es una realidad. No es que no está, ya es, pero tenés que aprender a vivir así. Genial, voy a fijar este comentario porque está bueno, porque va a colación de lo que te quiero preguntar. Ya sabemos que lo de la cobertura espiritual es un mito, que la Biblia no se refiere a eso y que salió de un movimiento de hace años, de un apóstol, de una persona que entendemos que quizás lo hizo con buena intención o no. Eso está bueno. Pero según vos, ¿qué pensás de lo que sería la cobertura y cómo sería una cobertura sana? Porque es verdad lo que dice, solos no vamos a ningún lado. En realidad no estamos solos, porque tenemos al Espíritu Santo y porque estamos ligados entre sí. El cuerpo de Cristo está ligado los unos con los otros, y siempre hay vínculos espirituales que nos guían, que nos llevan. Obviamente que acá dicen, necesitamos de los maestros, los apóstoles. Claro, la iglesia necesita de esos dones. Sí. Recuerden que esos son dones, no son posiciones, no es un lugar, es un don espiritual. De hecho, yo digo que hay congregaciones que quizás el pastor que está en la congregación no es pastor. Quizás es una posición institucional que se lo puso ahí, pero quizás ese pastor es un profeta o un evangelista. Claro, y dentro de nuestras instituciones quizás está lleno de pastores dentro del pueblo. Entonces está bueno aclararlo, pero pensando en esto de que no estamos para estar solos, que no está bueno, ¿qué parte vos le encontrás una connotación
según tu criterio, qué sería positivo esto de la cobertura, sabiendo que no existe, que no es bíblico, pero cómo lo podrías explayar para aquellos que queremos vivir una cobertura, como dice, cubrir, proteger, algo sano, algo bueno? Sí, yo principalmente lo que creo es que la iglesia, lo que plantea la Biblia es que es una familia. O sea, no existe tal cosa como estar separados, como estar... No, o sea, porque vivir aislados no vamos a ningún lado. Cuando yo recién dije autonomía espiritual me refería a hacer uso de esta responsabilidad, porque ni el pastor, ni el profeta, ni el maestro va a hacer la parte que te toca a vos, que es la de orar, la de aprender la palabra, la de meditar en la palabra, la de tomar buenas decisiones. A eso me refería. Pero de ninguna manera estamos planteando que hay que estar separados y que no, nada de esto sirve para nada. Igual es imposible estar separado del cuerpo. Es como que mi mano se separe, no puede. La única forma que se separe es que yo la corte y ya muere, no es una mano que sigue. Si está viva, sigue siendo un cuerpo vivo, no se salió del cuerpo. Y el cuerpo no te puedes ir del cuerpo, no te puedes ir de la iglesia de Cristo. Es re loco, no se puede. Sí, claro, es que tiene que ver con eso, ¿no? Con lo que estamos planteando principalmente es que la iglesia entre nosotros tengamos vínculos sanos, porque así como existen familias que no son sanas y que tienen relaciones disfuncionales, lo que estamos planteando con todo esto es una familia sana, o sea, mejorar todas estas cosas, y no estamos en contra ni de congregarnos, ni de, porque yo ya los conozco. Yo hice un video el otro día hablando de esta nueva manera de ser iglesia, que no es nueva, que tiene que ver con un volver al origen. Perdón que te interrumpo. Ahí alguien nos escribió que la cobertura espiritual no es una guía, es un respaldo, y habla de lo de Eliseo y Elías. Y dice que la cobertura es bíblica. Aclararle a esa persona que lo hablamos antes, que después pueda mirar y poder verlo. Sí, ya lo mencionamos antes y en realidad es un ejemplo, o sea, no tiene nada que ver, o sea, eso fue una relación que tuvieron ellos dos. Cuando la Biblia habla de manto, porque eso es otra de las acepciones que se hacen, como en el caso de Elías y Eliseo, en el caso de Pablo y Esteban, que hay un manto ahí y que muchas de las figuras, los profetas se agarran de eso del manto que le pasó. Tenía que ver con una función específica. En la Biblia el simbolismo profético del manto tiene que ver con eso, con una función o con algo para hacer en específico, pero de ninguna manera tenía que ver con este concepto moderno de cobertura espiritual como se lo plantea. De todas maneras, si vos querés creer en eso y si vos estás contento con tu sistema tradicional de cobertura, está perfecto. Acá no estamos para hacerte otro coco wash, o sea, si no estaríamos cayendo en lo mismo, ¿entendés? Como otra vez caer en lo mismo. Cada uno es libre de, en este tema, pensar lo que quiera, lo que mejor le convenga y lo que piense que es más sano. Hasta incluso esto, o sea, lo que estamos hablando ahora, examinarlo todo y retener lo bueno, de todo, hasta incluso de lo que te estamos diciendo ahora, porque esto no quita eso que hablaba recién de nuestra responsabilidad de examinarlo todo, retener lo bueno y de nuestra relación con el Señor. Genial, entonces vos hablabas que si nos refiriéramos a cobertura, que vuelvo a repetir para los que se van conectando ahora, que ya hablamos de que en la Biblia no existe, que salió de un movimiento de hace muchos años, de un movimiento apostólico, vos estabas hablando de que estaría bueno que eso sean en vínculos sanos, ¿no? Que la iglesia pueda ser sana en vínculos sanos de gente que esté acompañándote, orando una oración, no orando, no solo orando porque no tengas trabajo, sino también yendo a tu casa y llevándote plata, alimentos porque no estás laburando. Hay un montón de coberturas de personas que se interesan por tu vida, de vos. ¿Cómo vos lo plantearías hoy, la supuesta cobertura? Sí, la cobertura en realidad es el no estar, o sea, el no aislarte, o sea, como decías recién, no hay manera de dejar de ser, de estar apartado de todo esto, pero de decir, ok, en esta área de mi vida, por ejemplo, en el área, saber que cuento con personas a las cuales yo les puedo enviar un mensaje y pueden orar por mí, yo no aislarme y estar disponible para el cuerpo también, eso tiene que ver, o sea, yo lo que pienso es que en diferentes áreas a veces tenemos diferentes coberturas, qué sé yo, si quiero consultar a una persona en lo que es decisiones económicas, no voy a ir a preguntarle a la persona que es mi pastor porque no lo entendería y porque no es lo suyo. Entonces,
en esa área económica quizás tengo cobertura, entre comillas, o sea, o me sujeto en amor y porque quiero y respeto su opinión a una persona que sea entendida en eso y que, por supuesto, compartamos la misma fe. Ahora, si quiero ir al área del alma, qué sé yo, de algo que estoy pasando, hay otras personas, ahí están los pastores, ¿no? Y también comprender esto, ¿no? Que el ministerio quíntuple, esto de lo que se menciona muchas veces, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros, son necesarios. No significa que no tenemos que aprender de nada. Ellos están para equipar a los santos para la obra del ministerio. O sea, necesitamos de eso, necesitamos estar aprendiendo, necesitamos estar todo el tiempo conectados y nutriéndonos los unos de los otros, porque yo lo que pienso en realidad, y no, esto es algo que pienso de manera personal, es mi opinión, no está en la Biblia, es algo que yo pienso, pero pienso que cada uno de nosotros muestra una imagen diferente de la gloria de Dios. O sea, la gloria de Dios es tan grande, o sea, y es multiforme, tiene tantas formas, que cada uno de nosotros refleja una parte diferente. Entonces, hay una parte de Jesús que yo no voy a conocer si no me relaciono con esa persona y viceversa. Los demás también esperan conocer al Jesús que habita en mí. Entonces pienso que tiene que ver también con eso, con saber qué parte de Jesús tiene el otro que yo no tengo y nutrirme de eso. No para competir, para ver, a ver quién tiene más dones o qué sé yo, sino para ser nutridos. De hecho, yo digo que estamos desnutridos por este tipo de limitaciones que nos pusieron de no hables con fulano, no vayas al ministerio de Mengano, sumado a que el único ministerio que habla la Biblia es el de la reconciliación, no existe otro ministerio, pero bueno, otro tema, tenemos para hablar tanto, sí. Pero, estamos desnutridos porque no nos dejaron o no nos dimos cuenta de que en realidad lo rico del cuerpo de Cristo es que yo me nutra de vos de mí, y yo de otro y el otro de mí. Pero claro, los celos, el ego de los ministerios, de las cosas, no vayan a lo de Pepito, no escuchen a Menganito, no escuchen a Sultanito, hicieron de que no estemos nutridos, estemos desnutridos. Entonces, es un bajón. Claro, y como comentan ahí, que podemos pensar diferente y al mismo tiempo sabemos que servimos al mismo Dios. O sea, como que a veces parte de esto de aislarte y que nosotros tenemos la visión verdadera o que nosotros tenemos la verdadera cobertura, es promover un pensamiento único, que también es otra característica de las sectas. O sea, se anula el pensamiento crítico. Y lo que estamos haciendo acá, nosotras ahora, es pensar críticamente, o sea, decir, a ver, esto no está funcionando, a ver, ¿qué podemos hacer? O sea, el otro día hice un vivo con un chico y él me decía, ¿no? Qué bueno sería, así como en las empresas a veces se mandan encuestas anónimas, ¿no? De decir, a ver, cómo está funcionando, cómo te estás sintiendo. Imagínate si se hiciese eso en las iglesias locales, ¿no? Que uno pueda realmente decir cómo se está sintiendo y hacer algo al respecto. O sea, siempre, ¿no? Hay que ir a ver cómo está funcionando y en base a eso tomar las decisiones correspondientes. O sea, si pasa en las empresas, o en cualquier otro ámbito pasa esto, ¿por qué no lo hacemos en las iglesias locales? Y lo que hacemos en realidad con esto es pensar críticamente. Como decimos siempre, no estamos hablando desde un lugar de enojo, ni de odio, ni de no. O sea, amamos la iglesia, y sé que, hablo por Agus porque sé que ama la iglesia también, y estamos pensando críticamente. O sea, estamos haciendo un brainstorming, ahora una lluvia de ideas para ver qué hacemos. Cele, fijé esa pregunta de por qué le tengo que pedir permiso a mi pastor. La respuesta es, no sé. No sé. No sabemos de dónde vino esa iglesia. No sabemos de dónde vino, no sabemos por qué, no sé. Sí, si tenés vínculos sanos, es bueno preguntarle, ¿conoces a esta persona? Para saber, para no meterse en cualquier lado, ¿no? Decir, bueno, hay tanta secta y tanta cosa caminando, pero en realidad no hay nada que diga que tenés que pedirle permiso para ir a otra congregación a visitar. Claro. La verdad, no sabemos. Claro. Cele, nos quedan muy poquitos minutitos, okay. No me quiero pasar más de una hora porque ahora a las 11 llegan mis amigos Beto Sánchez y mi amigo Jorge el cura,
Ok. Nos quedan unos minutitos y me gustaría bueno, que si algo te faltó o quieras afirmar algo, decir algo, todo tuyo, Cele. Bueno, gracias, Agus. Y nada, lo que quería aclarar es, bueno, primero muchas gracias otra vez por este espacio. Estamos disponibles, sé que Agus está disponible, yo también estoy disponible porque sé que muchas personas se sienten totalmente solos o que en este proceso de desaprender y de decir para qué es lo correcto, qué es lo que no, sé que a veces se puede sentir solo, se puede sentir confundido, etcétera, pero no estás solo. Somos muchos los que apostamos por una iglesia sana y eso no es en contra de la iglesia, sino estamos planteando que hay un problema y ver cómo lo podemos solucionar. Así que eso creo que es todo lo que quería decir. Gracias, Cele. Bueno, de mi parte, también darte gracias por traer tu saber. Sé que sos una persona que investiga, que se dedica, y sé que sos una persona que habla y habló con el Espíritu Santo cuando estabas en el peor momento de un lugar abusivo, del abuso espiritual, sumado a que sufriste abuso sexual. Entonces, para mí, sos palabra, no sé, con el sello de que está todo bien. Seguramente muchas cosas pensamos diferentes, seguramente muchas cosas no lo sepas todo, ni yo tampoco, estemos confundidos, pero bueno, queremos edificar y queremos sanar tanto dolor y tanto daño que se hizo en todo este tiempo. Hay una estadística que dice que hay 3 millones de personas que están sin institución, sin congregar, y nadie les enseñó de que en realidad no se puede ir, no te puedes ir de la iglesia de Cristo, y cuando yo me enteré de eso, sana. En mi caso particular este tema me sana un montón, porque cuando uno toma decisiones, ¿no?, de querer avanzar en lo que Dios lo llamó y entiende que tiene que dejar el lugar donde está y entiende que tiene que dejar lo que estaba haciendo y quedarse a la deriva sin este tipo de cobertura, cuando no sabes toda esta información te sentís muy mal, pero cuando entendés que cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, que cada uno tiene que ir para el lado que tiene que ir, sana. Así que, Cele, gracias. Vamos a ir encontrando temas para poder seguir hablando. Estaría bueno si los que nos están escuchando les interesa algunos temas en particular, que nos vayan escribiendo, que nos tiren ideas. Y bueno, acá tenemos a la Cele, a la nerd del equipo, que ella estudia. Y así que, bueno, y acá, como dice Hernán, le damos la cobertura. Vayan. Totalmente, vayan, les damos la cobertura. Bueno, Cele, te amo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Yo también te amo. Nos vemos, Cele, gracias. Chau, gracias a la gente por hacer el aguante. Chau, chau.